Bien, seguimos. Con respecto a las variables. Bien, hablamos de variables cuando hablamos de características, ya sea cualitativa o cuantitativa, que puede ser pasible de ser medida. Recuerden que, como habíamos dicho hace un ratito, toda vez que algo tenga que ser pasible de ser medido, no importa al fin y al cabo si es cualitativo, porque va a tener que pasar por un proceso numérico. Bien, las variables son características. Esas características, ¿dónde las encontramos? Las encontramos en la hipótesis. La hipótesis lo que hace es resumir la teoría. ¿Y la teoría de dónde viene? Del marco teórico. Y el marco teórico, a su vez, proviene del problema de investigación y del tema de investigación. Esas características las elabora el propio investigador, o a veces también existen variables que ya están predeterminadas. Por ejemplo, hay variables simples como sexo o edad que están predeterminadas, pero hay variables que son más complejas y que no se sintetizan en una palabra o dos. Por ejemplo, qué sé yo, conducta social es una variable, rendimiento escolar es una variable, ahí tienen algo un poquitito más grande. Y también hay conceptos todavía más extensos, porque por ejemplo, vamos al anterior, a ver acá, ¿sí? Fíjense por ejemplo en esta diapositiva que vimos en el video anterior. Nosotros acá tenemos las variables, pero fíjense que son variables bastante grandes. Por ejemplo en esta, ¿no? La segunda, en relación a la demanda de trabajo asistencial. Bueno, fíjense esto, demanda de trabajo asistencial de adultos mayores, todo eso es una variable, porque yo no puedo decir que demanda solo o demanda de trabajo es una variable, porque ¿qué me está faltando? ¿Demanda de trabajo de qué? De cargamos papas, vamos a la oficina, ¿de qué trabajo me están hablando? Para eso tengo que agregarle algo más, asistencial, ¿de qué? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? De adultos mayores. O sea que demanda de trabajo asistencial de adultos mayores todo eso constituye una variable, es una característica. Y es larga, ¿por qué? Porque es muy específica. Cuanto más específica la variable, más larga es. Bien, otra variable que podemos distinguir de esta hipótesis. Deficiencia nutricional de los pacientes que no pueden autoasistirse. Deficiencia nutricional de pacientes que no pueden autoasistirse. O sea que no estamos hablando de cualquier deficiencia nutricional. ¿De quién? De los pacientes. Y pacientes no tampoco cualquiera, sino aquellos que no pueden autoasistirse. ¿Cuál es la variable interviniente entre estas dos cosas que se van a cruzar y medir? Acá tenemos por un lado la demanda de trabajo asistencial de adultos mayores y por otro lado la deficiencia nutricional de los pacientes que no pueden autoasistirse. ¿Cómo se van a entrecruzar y relacionar estas dos variables? Con una variable interviniente que es la que habla de la desproporción del personal que asiste a los requerimientos de necesidades básicas de los mismos. Básicamente es desproporción de personal que los asiste, básicamente eso. ¿Por qué? Porque es a partir del juego con esa variable interviniente que esta variable y la segunda variable, la causa y la consecuencia, van a poder modificarse. Una es fija y la otra es variable. La fija es la demanda de trabajo asistencial, eso es algo que no se va a modificar, la demanda de trabajo asistencial es fija, pero lo que es variable es la deficiencia nutricional y esta se va a ver afectada por la desproporción de personal que asiste los requerimientos de necesidades básicas de los mismos. Es un proyecto que lo que trata de trabajar es la influencia que puede existir entre la desproporción, es decir, el poco personal, vamos a decirlo más sencillito. Lo que se quiere demostrar es si es cierto que poco personal en la asistencia de adultos mayores que no pueden autoasistirse redunda en problemas de malnutrición. Que eso puede ser cierto o puede no ser cierto.
Uno puede inferir, de hecho la hipótesis tiene mucho que ver con eso, uno puede inferir que, bueno, si hay poco personal de enfermería, es probable que esas personas que no tienen familiares o no tienen quien les acerque el desayuno o el almuerzo, puede que no coman. Pero uno por otro lado dice, pero enfermería debería asegurar la forma de que esos pacientes coman, aunque sean pocos. Es algo con lo que a veces uno habla mucho con los estudiantes cuando va a la práctica hospitalaria, que muchas veces los estudiantes se preguntan, pero profe, nosotros le dimos el desayuno y le dimos el almuerzo, pero este paciente no tiene familiares, ¿quién le va a dar de comer a la tarde y a la noche? Y muchas veces hablando con el personal de enfermería, el personal de enfermería dice, bueno, sí, pero nosotros somos dos enfermeros para 25 camas, no podemos darles de comer. Y sí, es cierto que en ese sentido la desproporción del personal de enfermería en relación a los pacientes va a hacer que probablemente esos pacientes no puedan comer y tengan algún tipo de deficiencia nutricional. Pero por otro lado, los alumnos me plantean, ¿no? Y uno también lo piensa, pero si hay desproporción y si tu responsabilidad hacia los pacientes es también asegurarles la nutrición como necesidad básica, es tu responsabilidad encontrar la forma de que alguien lo haga, de que alguien de otro sector por lo menos le dé la comida, que un personal alternativo, bueno, en el caso, por ejemplo, en el turno mañana están las voluntarias, las damas rosadas, que muchas veces alimentan a los pacientes, por ejemplo, en áreas donde no reciben visitas, adultos mayores que necesitan ser autoasistidos. Pero uno no deja de preguntarse qué pasa a la tarde y qué pasa a la noche, o qué debería idearse para que esos pacientes no se desnutran, porque si no, entonces, si no existe nadie que los alimente, entonces esos pacientes se mueren de hambre y de alguna manera uno va a ser profesionalmente cómplice, humanamente cómplice de esa situación. Está dejando que los pacientes que están bajo su cuidado no reciban la alimentación que les corresponde, y no todo se limita a realizar los cuidados asociados a la administración de medicamentos, al cuidado de la piel o a la higiene o el confort y todo lo que hace a nuestra tarea asistencial. Nosotros también asistimos dándole de comer, apuntando a eso, a lo más básico. Bien, volviendo al tema entonces de variables, entonces lo que nosotros tenemos son características que son pasibles de ser medidas. Dentro de la frase, vieron que nosotros distinguimos ahí diferentes partes de la frase. Bueno, esas partes hablan de las variables funcionales. La frase, la hipótesis está compuesta por partes. Está compuesta por una parte que hace a una causa y otra parte que hace a una consecuencia. Muchas veces hay un tercer componente que es la variable interviniente. Entonces, en la frase nosotros podemos distinguir si un elemento A es causa de un elemento B, si cuando se presenta A sucede B, o sea que es la consecuencia, o bien si cuando esto sí es A, entonces aquello no es B. Es decir, existe una posibilidad, un tercer elemento que lo que va a hacer es modificar la consecuencia, pero la causa siempre es fija, la causa es inamovible. Entonces ahí nos abrimos un poco la mente a lo que son los tipos de variables funcionales. ¿Para qué nos sirve saber esto? Porque nosotros, cuando operacionalicemos las variables y tengamos que definir funcionalmente cómo medirlas y cómo interactúan entre sí, esto va del punto de vista cuantitativo, tenemos que saber cuál es la variable fija y cuál es la variable móvil, por decirlo de alguna manera, hay una que va a depender de otra. La variable independiente, es decir, lo que habla de la causa o variable independiente es fija, es un valor que se va a mantener constante y que se va a ubicar en la base de la gráfica, es decir, en la línea de las cartesianas de la X. Mientras que las variables dependientes representan la consecuencia de la independiente, es decir, de las causas.
Por lo tanto, esas sí van a estar sujetas a diferentes tipos de variaciones y son las que van a permitir que en la medición esta línea o lo que se vaya agrupando como datos para poder elaborar la gráfica vaya dibujando lo que se llama la tendencia del punto de vista gráfico de lo que se quiere demostrar con las variables. Esto es para poder interpretar lo que representan gráficos a nivel estadístico. ¿Para qué son los gráficos a nivel estadístico? Los gráficos lo que permiten es, a simple vista, poder comprender cómo funciona una característica con otra, es decir, una variable con otra, cómo interactúan, sin necesariamente tener que leer las conclusiones. Uno puede llegar a sacar conclusiones mirando simplemente una gráfica, sin leer las conclusiones que se hayan sacado. Inclusive hay investigaciones en donde uno, si tiene ya la cancha para poder leer gráficas, va a poder darse cuenta que quizás la conclusión que se sacó en relación a esa gráfica es muy diferente a lo que se está viendo en esa gráfica. Creo que yo en alguna oportunidad les comenté que a nivel estadístico se puede llegar a manipular muchísimo la información. Se puede llegar a manipular desde el punto de vista numérico. Si vos de pronto no aclarás sobre qué base numérica estás trabajando, entonces podés tirar cifras que quizás parecen enormes y en realidad son chicas si vos las relacionás o las comparás con otro fenómeno. Y también hay gráficas que lo que hacen es destacar ciertos datos y ocultar otros. De hecho, los que se dedican a investigación y que conocen mucho del tema, especialmente los que hacen investigación en la industria farmacéutica, saben muy bien cómo manejar las gráficas y cómo manejar las tablas para poder, más allá de lo que se puede, lo que surja, también para poder ocultar aquello que no quieren que se vea y para destacar aquello que sí quieren que se vea. La investigación es un fenómeno, es una especialidad muy poderosa que da como resultado cambios en las conductas humanas y en los comportamientos. Esto no es simplemente, más allá de que esto es un espacio curricular, ustedes se van a dar cuenta, y es mi intención que ustedes lo entiendan así, que a través de la investigación se puede cambiar el mundo, para bien o para mal. Se puede cambiar la mentalidad de una persona, se puede llegar a hacer creer algo que es o que no es. Y eso va a depender de la habilidad del investigador y la habilidad que tenga de manipular los datos. Porque sin mentir, vos podés no decir la verdad. Uno puede no decir la verdad ocultando información, por ejemplo. No estás mintiendo, porque no estás cambiando esa verdad, pero si vos estás ocultando información o trabajando con ciertas gráficas de manera tal que se destaquen cosas que no se deberían destacar y viceversa, vos estás manipulando intencionalmente al lector para que crea aquello que vos estás buscando que crea y que vea. Bien, sobre este tema de las variables dependientes, independientes, interdependientes, quédense tranquilos que es un flor de lío, pero lo vamos a ir trabajando entre esta clase y la clase que viene, porque de ello va a depender cómo van a medir lo que van a medir y poder interpretar lo que ustedes están haciendo y lo importante que es. Y bien, resumiendo, y sobre esta diapositiva vamos a comenzar la próxima clase, vamos a meternos en la cabeza que nosotros conclusivamente al finalizar un marco teórico elaboramos una teoría que es un desarrollo sintético basado en el marco teórico de lo que nosotros creemos que es la respuesta del fenómeno que nosotros queremos investigar, y es la hipótesis. Hasta ahí estamos. Es esa respuesta la respuesta provisoria a nuestra pregunta de investigación va a estar apoyada en una teoría. Bien, esa hipótesis va a estar compuesta por características, por causas y por consecuencias, que son las variables. Y de esas variables semánticas de significado dentro de la frase podemos distinguir las que son independientes, las que son dependientes
y las que son intervinientes. Por lo tanto, dentro de las independientes hablamos de, recuerden, causa. De la dependiente hablamos de la consecuencia, ¿sí? Recuerden el eje de las cartesianas, ¿sí? Causa, consecuencia. Y la interviniente es un factor adicional que lo que va a hacer es alterar el efecto de las variables entre sí. Es un aditamento adicional que puede modificar sustancialmente las consecuencias, es decir, modificar la variable dependiente, si está presente o no está presente. Creo que ya les quemé suficiente la cabeza, así que será hasta la próxima clase. Miren esto todas las veces que quieran. Si tienen ganas y si tienen dudas, las dudas las podemos evacuar de muchas maneras. Podemos evacuar dudas a través de mi mail ana.cortizas@yahoo.com.ar. Podemos hacerlo a través de la página del módulo, o también, si ustedes quieren, yo les ofrezco una tutoría a través de la aplicación Zoom. Z-O-O-M. No sé si la conocen. Si no la conocen, yo quizás puedo subirles un video explicándoles de qué se trata. La aplicación Zoom es una aplicación de teleconferencia a través de la cual podemos fijar un horario, supongamos, día viernes de 13 a las 13 horas o a las 14 horas, es decir, en horario de clase, en el que nos conectamos todos con nuestras computadoras, nos vemos las caras y ahí comenzamos a hacer todas las preguntas que sean necesarias para poder evacuar dudas. Así que, chau chau, nos vemos en la próxima clase y disculpen todo el bochinche que hubo. Pero bueno, ahora ya se fueron todos a dormir.